Hay muchas formas de contribuir para que el déficit sea cero, que tiene que ver con los ingresos, básicamente, ingresos tributarios en este caso, y específicamente de este impuesto, el impuesto a las ganancias. En días más, en muy pocos días, el Ministerio de Trabajo de la Nación va a dar a conocer el dato del RIPTE del mes de octubre. ¿Qué es el RIPTE? Bueno, el RIPTE es una medición que hace la cartera laboral y que básicamente mide los salarios del sector de trabajadores registrados. Lo habrá escuchado quizá nombrar porque el RIPTE se incorporó la fórmula de movilidad previsional, que mezcla inflación con salarios, con RIPTE en este caso. Bueno, el RIPTE también se usa para actualizar, desde hace 2 años a esta parte, el impuesto a las ganancias. Me refiero al mínimo no imponible, me refiero a las escalas y a las deducciones del impuesto a las ganancias, que hace un tiempo atrás, concretamente desde la gestión de Cristina hacia atrás, se resolvían de manera arbitraria, unilateral. El Estado era el que determinaba si él subía el mínimo no imponible, si no subía, si el aguinaldo quedaba exento, si no quedaba exento, demás. Había reclamo de hacía tiempo ya para que se automatizara esto, que era lo más lógico. Bueno, finalmente se lo hizo a través de este indicador, que no se conoce todavía el dato de octubre, que es el que efectivamente va a fijar estos valores. Sin embargo, ya hay proyecciones de cómo puede resultar este indicador y, en definitiva, de cómo puede actualizarse ganancias el año que viene. Y a eso vamos a apuntar con este dato. En principio arrojaría un aumento del 28% interanual, con lo que el mínimo no imponible, las deducciones y las escalas de ganancia del año 2019 arrancarían con un aumento del 28%. Vamos a un ejemplo o a 2 ejemplos que son los que habitualmente se citan a los efectos de ganancias. Por ejemplo, casado sin hijos va a tributar haber de bolsillo 38.200 pesos, o sea, desde 38.000 en adelante, hablamos de un haber mensual, comenzará a pagar impuesto a las ganancias. Casado con hijos, con 2 hijos en este caso, con un haber de bolsillo de 50.553 pesos. Estamos hablando siempre de un aumento del 28% respecto a lo que ya había. Ahora, claro, la pregunta del millón es, bueno, con una inflación del 45%, en el mejor de los casos, porque quizá puede llegar hasta el 50%, ojalá que no, todos pierden. ¿Y por qué digo que todos pierden? Aunque los sueldos suban en la misma línea. Porque en definitiva, ganancias se trata, en este caso actualizado por salarios, de mantener más o menos el poder adquisitivo respecto de ganancias. Puede ocurrir que mi sueldo haya subido por encima del RIPTE, en cuyo caso probablemente yo pase a tributar más ganancias el año que viene respecto a lo que venía pagando ahora. O puede ser que mi salario haya evolucionado por debajo del promedio del RIPTE, en cuyo caso saldré ganando, si se quiere. Ahora, ¿qué ocurre? Con una inflación del 45 o del 48 y salarios que en el mejor de los casos actualizarán en torno al 28 promedio, al 30 promedio, todos pierden en el sentido de que todos pierden respecto al poder adquisitivo que nos quita la inflación. A eso me refiero. Si seguimos pagando igual ganancia, quienes pagan, bueno, evidentemente todos perderemos desde esa perspectiva. A eso me refiero. Y vamos a un dato que no es menor. ¿Quiénes pagan ganancias hoy? La pagan casi 2 millones de trabajadores. ¿Sobre un total de cuánto? De 9.380.000 trabajadores, que son los asalariados del sector público y del sector privado. Ahí yo no computo los empleados que están en negro. Ahí no están computados. Solamente sobre el empleo en blanco lo pagan 1.900.000. El 20% de los trabajadores en blanco pagan el impuesto a las ganancias. Es un dato no menor a la hora de considerar quiénes tributan este impuesto a las ganancias.